Los vuelos suelen ser caóticos, pero este de Nueva York a California tenía algo distinto. Todo iba normal hasta que un chico se levantó y fue al baño. Pasaron minutos. Cuando regresó a su asiento, algo no encajaba. Su mirada estaba perdida, su postura rígida, como si hubiera vuelto, pero no del todo. De pronto empezó a hacer ruidos extraños, sonidos bajos e inquietantes que recorrieron la cabina. Los pasajeros se miraban sin entender. Algunos grababan, otros rezaban en silencio. No parecía un ataque de pánico ni estrés. Era como si algo más estuviera usando su cuerpo, algo que no pertenecía a ese avión. La noche se volvió eterna. Nadie dormía. El miedo flotaba en el aire. La madre solo repetía su nombre, intentando traerlo de vuelta. Hasta hoy nadie pudo explicar qué ocurrió dentro de ese baño. No hubo fallas, no hubo testigos, solo un vuelo normal y un regreso que nunca fue el mismo. El vuelo avanzaba con normalidad sobre la Antártida, un paisaje blanco y silencioso bajo las alas. De pronto varios pasajeros notaron destellos afuera. Al principio parecían reflejos hasta que las luces comenzaron a moverse. No eran colores comunes ni estáticos. Algo se deslizaba junto al avión demasiado cerca. Las luces cambiaban de forma y ritmo, como si observaran la cabina. Algunos pasajeros se levantaron, otros quedaron paralizados mirando por la ventana. El miedo se propagó rápido. No parecía un dron ni otro avión. La distancia era imposible. Por primera vez, muchos sintieron que aquello no era humano. El pánico alcanzó su punto máximo, cuando el objeto permaneció a la par del avión. Nadie hablaba. Luego, sin ruido ni advertencia, las luces se alejaron lentamente y desaparecieron en la oscuridad polar. El vuelo continuó, pero algo había cambiado. Todos aterrizaron con la misma pregunta: ¿qué se acercó tanto y por qué? El helicóptero avanzaba con normalidad, cuando, sin previo aviso, el cielo explotó en un destello rosa cegador. Durante un segundo, todo quedó iluminado como si fuera de día. Los expertos se miraron confundidos. Aquella luz no provenía del sol ni de ningún equipo conocido. Algo acababa de activarse sobre ellos. Por suerte, la anomalía mantuvo distancia, pero la sensación fue clara. Algo había fallado ahí arriba, como si una nave hubiera perdido el control por un instante. El helicóptero siguió su ruta, pero nadie habló. Sabían que lo que vieron no era un fenómeno común, fue un error que no debía presenciarse. Segundos después, una forma imposible descendió desde las nubes. No era humo ni tormenta. Se movía demasiado rápido, como si cayera y se controlara al mismo tiempo. La nube parecía viva, retorcida, antinatural. Nadie en la cabina podía explicar cómo algo así desafiaba las leyes del cielo. Era octubre de 2025, y el vuelo de Texas a California avanzaba con normalidad hasta que varios pasajeros miraron por la ventana. Afuera, varias luces se movían de forma errática. No flotaban al azar, parecían seguir a una fuente enorme y brillante, como si algo las estuviera guiando. Justo cuando el pánico alcanzó su punto máximo, las luces comenzaron a atenuarse. Una a una se apagaron hasta desaparecer por completo. Nadie habló. El silencio fue absoluto. Todos se hicieron la misma pregunta. ¿Se fueron por decisión propia, o alguien decidió que ya habían visto suficiente? Las luces aceleraron, moviéndose incluso más rápido que el avión. La distancia se cerraba, y por un instante pareció inevitable el impacto. Gritos, teléfonos grabando, manos temblando. No eran estrellas ni otros aviones. Se desplazaban con intención, como si estuvieran midiendo cada movimiento del vuelo. Al principio, los pasajeros creyeron que eran nubes comunes, nada fuera de lo normal, pero entonces, el cielo bajo el avión comenzó a brillar. Una luz naranja emergió desde abajo, extendiéndose lentamente, iluminando las nubes de una forma antinatural. No venía del sol, venía de debajo. Algunos sacaron sus teléfonos con manos temblorosas.
Otros quedaron inmóviles, incapaces de procesar lo que veían. El resplandor no era estático, pulsaba, se expandía como si respirara. No parecía un reflejo ni un efecto óptico. Había ritmo, intención. Y eso fue lo que realmente provocó el miedo. Más tarde, expertos lo llamaron una ilusión del atardecer, una explicación cómoda. Pero quienes estaban allí no lo aceptaron. La luz parecía viva, demasiado precisa, demasiado consciente. Y si solo era luz, ¿por qué todos sintieron lo mismo? La inquietante sensación de estar siendo observados desde las nubes. El vuelo transcurría con total normalidad hasta que algo llamó la atención sobre los asientos. Al principio parecía un reflejo extraño, un simple juego de luces. Pero entonces ocurrió. Pequeños pies deformes e inusuales comenzaron a moverse lentamente sobre el panel superior. El silencio se volvió pesado. El pánico no fue inmediato, fue progresivo. Teléfonos se alzaron casi por instinto, manos temblando mientras grababan. Nadie gritó, nadie se levantó. Todos observaban cómo aquello se arrastraba con calma, como si supiera que estaba siendo visto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los pies desaparecieron sin dejar rastro. No hubo sonido, no hubo explicación. Solo miradas cruzadas y respiraciones agitadas. El resto del vuelo fue una tortura silenciosa. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué fue lo que se movió ahí arriba? ¿Y a dónde se fue? Algo inquietante apareció en los cielos de California y nadie supo cómo reaccionar. Al mirar hacia arriba, los testigos vieron una criatura flotando en silencio. No tenía alas, no tenía un cuerpo definido. Solo formas largas, parecidas a tentáculos, que se movían lentamente, como si deslizara el aire a propósito. Lo más perturbador no fue su forma, sino su comportamiento. No cruzó el cielo, se quedó ahí, suspendida durante largos minutos. Algunos aseguraron que al mirarla quedaron inmóviles, paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Sin advertencia, la criatura desapareció. No cayó, no se alejó volando. Simplemente dejó de estar allí. El cielo volvió a la normalidad, pero la inquietud no. La pregunta quedó flotando entre todos. Si eso pudo aparecer una vez, ¿cuándo y dónde volverá a hacerlo? El hombre observaba distraído por la ventana cuando algo rompió la calma. Sobre las nubes pequeñas luces comenzaron a aparecer. Al inicio parecían simples destellos lejanos, sin forma clara, pero no se movían como estrellas, permanecían allí flotando, como si estuvieran esperando algo. Poco a poco, el patrón se volvió evidente. No era una sola luz, eran muchas, una flota completa desplazándose en perfecta formación, silenciosa y suave. No emitían ruido ni señales visibles, ignoraban el mundo debajo de ellas, como si el avión no existiera. El hombre no pudo apartar la mirada. Las preguntas se atropellaban en su mente. ¿Qué es eso? Antes de encontrar una respuesta, las formas comenzaron a desvanecerse. Una a una desaparecieron entre las nubes. Sin aviso, sin explicación, dejando solo una certeza inquietante. No estaban perdidas, estaban pasando. Todo parecía un vuelo común hasta que un hombre miró por la ventana y notó algo fuera de lugar. Al principio pensó que era otro avión, pero al enfocar mejor, su estómago se tensó. Allí estaba, un objeto sólido, silencioso, flotando justo detrás del avión. El ovni no emitía luces agresivas ni hacía ruido. Simplemente seguía al avión, demasiado cerca. El miedo lo invadió. Comenzó a grabar, pero se detuvo casi de inmediato. Una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si el avión desaparecía frente a todos? Segundos después, el objeto empezó a alejarse con calma, como si nunca hubiera tenido intención de ser visto. No aceleró, no giró bruscamente, solo se fue. El vuelo continuó, pero el hombre quedó paralizado, repasando una sola pregunta. Si eso pudo acercarse tanto, ¿qué más es capaz de hacer? ¿Alguna vez has mirado por la ventana en pleno vuelo y has visto algo que no debería existir? Eso le ocurrió a un piloto sobre San Francisco. Frente a él, otro avión permanecía inmóvil en el cielo, suspendido entre las nubes, como si la realidad se hubiera congelado.
El piloto comenzó a grabar, convencido de que en cualquier segundo aquel avión retomaría su curso. Pero no ocurrió, no avanzó, no descendió, no vibró, permanecía fijo, desafiando toda lógica aeronáutica. La escena parecía un error visual, o algo mucho más profundo. La quietud era tan inquietante que el tiempo parecía haberse detenido solo para él. ¿Un fallo en la realidad? ¿Algo oculto entre las nubes? El avión jamás reaccionó antes de desaparecer de su vista. Aquel momento dejó una duda imposible de borrar. ¿Realmente conocemos lo que sucede allá arriba? Lo que parecía sacado de una película ocurrió en 2000. Un pasajero miraba por la ventana cuando algo entre las nubes llamó su atención. No era un reflejo, no era un avión. Era una enorme nave con forma de estrella, flotando en silencio, claramente visible a plena luz del día. La grabación mostraba su tamaño real, descomunal, demasiado grande para pasar desapercibida. No emitía ruido, no dejaba estela, simplemente estaba allí, suspendida, como si el cielo le perteneciera. La calma de la nave hacía la escena aún más perturbadora. Cuando el video llegó a internet, dejó a miles sin palabras. ¿Cómo algo tan inmenso pudo estar sobre nosotros sin ser detectado? Algunos lo llamaron tecnología desconocida, otros algo peor. Pero una cosa quedó clara. Aquel día, los cielos revelaron algo que nunca debimos ver. Un video comenzó a circular en línea y de inmediato llamó la atención. Fue grabado desde un avión en pleno vuelo. En las imágenes se ve un rastro oscuro, humeante, atravesando el cielo. Desde ese ángulo, parecía algo imposible. El pasajero aseguró que había captado un ovni, y por unos segundos, muchos lo creyeron. El rastro parecía antinatural, demasiado denso para ser una simple nube. El misterio creció mientras el humo se extendía lentamente en el aire. La escena era inquietante, casi perfecta para alimentar teorías. Pero al observar con más cuidado, algo empezó a encajar. La forma, la dirección, no eran tan extrañas. La explicación terminó siendo más simple pero no menos curiosa. El supuesto ovni era en realidad otro avión a gran distancia, dejando una estela de humo vista desde un ángulo engañoso. No hubo nave, ni visitantes, solo el cielo jugando trucos, recordándonos lo fácil que es confundir misterio con perspectiva. Que no veas un ovni no significa que no esté ahí. Eso fue lo que pensó un pasajero cuando entre las nubes distinguió una forma imposible. Un disco oscuro permanecía parcialmente oculto, inmóvil, como si usara el cielo mismo para esconderse de miradas curiosas. No brillaba ni se movía de forma brusca, simplemente observaba. La manera en que se fusionaba con las nubes no parecía casual, sino calculada. Cada borde se confundía con el vapor, como si supiera exactamente dónde colocarse para no ser detectado del todo. El objeto nunca se reveló por completo, tampoco huyó, solo dejó una sensación inquietante. Si uno pudo ocultarse así, ¿cuántos más podrían estar ahí arriba ahora mismo? Observando en silencio, desde lugares que jamás pensamos en mirar, esperando no ser vistos. 33-year-old passenger opened the emergency exit door about 800 right after the pilot made that routine announcement that the plane was about to land. El vuelo se preparaba para aterrizar cuando el caos estalló. A bordo de un avión de Asiana Airlines, un pasajero de 33 años hizo lo impensable. Abrió la puerta de emergencia en pleno aire. El anuncio del piloto aún resonaba cuando, de pronto, todo cambió en segundos. A solo 213 metros del suelo, el viento irrumpió con fuerza brutal en la cabina. Cabellos y objetos salieron volando. Los gritos llenaron el avión. El aire se volvió irrespirable. 9 pasajeros entraron en pánico absoluto, y luego fueron trasladados al hospital por dificultades respiratorias. El hombre fue reducido y arrestado tras el aterrizaje. Más tarde dijo que se sentía sofocado, desesperado. Pero la explicación no calmó a nadie. El incidente dejó una pregunta inquietante flotando en el aire. ¿Qué tan frágil es realmente nuestra seguridad cuando estamos a miles de metros del suelo? People were taken to the hospital for respiratory issues. El pasajero miraba el paisaje con calma cuando algo rompió la monotonía. Entre las nubes, 3 luces enormes comenzaron a definirse. No eran reflejos ni otros aviones. Eran ovnis, flotando con una presencia tan sólida que parecía que el cielo se abría para darles espacio. Eran gigantescos. Partes de sus estructuras parecían surgir desde las mismas nubes. Las luces no parpadeaban.
Brillaban de forma constante y suave. Se movían lentamente, sin prisa, como si estuvieran observando todo lo que ocurría debajo, atentos a cada detalle. Durante esos minutos, el cielo se sintió distinto. Las nubes parecían demasiado juntas, el aire incómodo, pesado. Luego, sin señales ni ruido, los ovnis permanecieron quietos un instante más, y dejaron una sensación difícil de explicar. No estaban de paso. Estaban vigilando. See if I can find it. There it goes. It's a government camera. Yep. El chico caminaba por el bosque bajo un sol brillante, disfrutando de la calma. Nada parecía fuera de lugar. Árboles, silencio, aire limpio, hasta que algo flotando entre las ramas llamó su atención. No se movía como un objeto normal. Permanecía suspendido, observando, como si acabara de llegar allí por una razón. Al enfocarlo mejor, la confusión aumentó. No era un dron común. No hacía ruido. Su forma parecía ajena, casi de otro mundo. El chico murmuró explicaciones nerviosas, intentando convencerse de que era una cámara del gobierno, pero en el fondo sabía que eso no encajaba del todo. El objeto permaneció unos segundos más, y luego desapareció, sin caer, sin alejarse, simplemente dejó de existir. El bosque volvió a la normalidad, pero él no. Se fue con una idea inquietante grabada en la mente. Nunca sabes cuándo, ni desde dónde, alguien o algo podría estar observándote. It is. Yeah. En 2019, un youtuber subió a un avión de una aerolínea indonesia mientras grababa su blog. La cabina estaba completamente vacía. No había pasajeros, ni tripulación. Pensó que era el primero en abordar. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo para un avión listo para volar. Horas después, al revisar el video, el horror apareció. La figura estaba ahí. Internet recordó entonces un viejo rumor. Años atrás, una mujer había muerto en ese mismo avión. Muchos creen que lo que apareció no fue un error visual, sino una presencia que aún no ha abandonado ese vuelo. Mientras caminaba entre los asientos, algo ocurrió sin que él lo notara. Por un segundo, una figura humanoide se asomó desde detrás de un asiento. Fue tan breve que pasó desapercibida en el momento. El blog continuó como si nada extraño hubiera sucedido. El hombre viajaba rumbo a México, emocionado por todas las historias extrañas que había escuchado sobre el lugar. Jamás imaginó que el misterio comenzaría antes de aterrizar. Al mirar por la ventana en plena oscuridad, notó algo imposible. Una silueta estaba sentada sobre el ala del avión. El miedo se apoderó de él mientras intentaba enfocar mejor. Entonces, sin advertencia, la criatura desapareció. No cayó. No se alejó. Simplemente dejó de estar allí. El avión siguió su rumbo, pero el viaje ya había cambiado. El misterio había comenzado antes de tocar suelo mexicano. No podía verse con claridad, pero la forma no era normal, no era hielo, ni un desperfecto. Algo se aferraba al ala con una postura inquietante, como si supiera exactamente cómo mantenerse allí a esa altura. La figura parecía viva, como una criatura hecha para volar. Si creías que los dragones solo existían en películas, este relato cambia todo. Un turista viajaba por China cuando algo captó su atención en el cielo. Entre las nubes una figura gigantesca comenzó a deslizarse con calma demasiado orgánica para ser un avión o una ilusión. El cuerpo era largo, serpenteante, cortando el aire como si conociera ese espacio desde siempre. No batía alas, no caía, simplemente se movía. El hombre quedó paralizado, incapaz de grabar por unos segundos, mientras su mente intentaba descartar lo imposible, sin lograrlo. La figura desapareció entre las nubes, dejando solo silencio y una duda imposible de ignorar. ¿Y si no era ficción? ¿Y si algunas leyendas nacieron de encuentros reales? Aquel momento marcó al testigo para siempre, recordándole que el cielo aún guarda secretos que no queremos aceptar. Las imágenes capturan un instante inquietante desde una pequeña aeronave en pleno vuelo. Un hombre con paracaídas está fuera del avión, no dentro. Verlo ahí ya eriza la piel. No se prepara para saltar. Se coloca sobre el ala, aferrándose mientras el avión sigue avanzando. La aeronave es pequeña y vuela lento, pero cada vibración vuelve eterno el momento. El ala no ofrece estabilidad y cada segundo parece un error esperando ocurrir. El viento empuja, el metal tiembla, y el espectador siente que cualquier desliz podría terminar en tragedia. Pero hay un giro que pocos esperan. El hombre no es imprudente, es un profesional. Lleva años realizando estas acrobacias extremas. Cuando llega el momento,
El paracaídas se despliega y todo cambia. Contra todo pronóstico, aterriza con seguridad, dejando claro que no todos los riesgos son accidentes.